generados por no creer que ese humo iba a afectar o ese fuego iba a afectar a otras comunidades, a otros humanos y a otros seres sintientes, es la causa y condición negativa de tener pensamientos autocentrados, de no darse cuenta que lo que uno piensa puede afectar a los demás, de lo que uno habla puede afectar a los demás, de lo que uno hace afecta a los demás, no solo al que lo está haciendo, sino a los demás seres sintientes. Entonces el cambio climático definitivamente es un resultado de una interdependencia equivocada, donde en general los humanos nos estamos equivocando en el sentido de cómo tratar a la naturaleza, a los animales, los humanos entre los propios humanos, y darse cuenta que somos una cadena o un sinnúmero de equilibrios, dependemos unos de los otros. En el momento que afectamos a unos, esto tiene efectos negativos hacia otros, como cual, por ejemplo, la matanza de animales en África, en Centroamérica, en México, tratar mal a los animales. Esto trae una consecuencia que afecta al clima, ya bioquímicamente lo podemos ver como calor-frío, debido al desequilibrio que se crea en la naturaleza, en los seres sintientes como animales, pero especialmente lo podemos ver que los propios humanos caen en un ciclo de violencia, en un ciclo de insatisfacción, donde se perturba su propia felicidad si la hay, y esta crea obstáculos para poder ser feliz y amar seres. Y entonces sí hay una profunda, no solo una conexión, hay una profunda conexión a todos los niveles de cuerpo, hable y mente, y no solo de los humanos, también de los animales y otros géneros. Ah, perfecto. Entonces, profundizando un poco lo que acabas de decir, diríamos que el egoísmo es uno de los puntos principales cuando estamos trabajando con los problemas, no solo de cambio climático, sino con los problemas que enfrentamos los humanos todos los días. Así es. Sí. Dice un antiguo, se le considera un Buda, un ser completamente luminoso, que todos pueden ser eso, reconocer este estado. Si practicamos, se llama la compasión, ese estado inherente a la mente, y la sabiduría, que eso tiene que ver con lo que llaman espiritualidad. En tibetano se llama sunyata, sunyata es mente, y mente quiere decir que todos son portadores de mente, y la mente tiene la cualidad de su naturaleza ser compasiva, o sabia, o luminosa. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuándo perdemos esa luminosidad? Cuando nos autocentramos, precisamente. Cuando solo vemos hacia nosotros mismos y no pensamos en los demás. Este antiguo Buda, en la tradición budista tibetana, Shantideva, dice: todo sufrimiento surge de pensar solo en mí. Toda felicidad surge de pensar más en los demás. Cuando pensamos solo en nosotros, generamos esta percepción del yo. El yo genera esta visión autocentrada. Falta nihilista o eternalista, que quiere decir que estas visiones externas o internas de creencias o formas nos llevan a autocentrarnos y no vemos los efectos que crea esta mente autocentrada hacia los reinos, los seres y demás seres sintientes. Falta de compasión es no cambiarnos por los demás y saber que sí tiene efectos lo que nosotros generamos en cuerpo, habla y mente hacia nosotros mismos, que se llama renuncia, y hacia los demás compasión. Es que no alcanzamos a ver cómo los está afectando, positiva, negativa o en estados neutros. Y la sabiduría, la falta de sabiduría quiere decir que si hemos visto efectos, por ejemplo, de este cambio climático, claro que no están saliendo nada más porque sí, pues espontáneamente, están surgiendo por las causas y condiciones negativas que estamos creando como individuos al no respetar a la naturaleza, al no respetar a otros seres sintientes. Y el resultado es que si ya ha habido efectos en la naturaleza de otros tipos, que esto es creíble o no, por ejemplo, en los que practican la meditación o un camino llamado Dharma, que quiere decir adiestramiento de la mente a la virtud, en el Dharma se propone que entre más causas y condiciones negativas hay, más desequilibrio podría haber, o efectos negativos como sismos, como violencia, como tsunamis, como efectos de devastación de animales, y eso crea otro efecto negativo para los propios humanos y más seres. Y esto es por la falta de sabiduría. Si ya hemos visto que esto ha ocasionado algún efecto negativo en alguna época o era, seguramente lo seguirá pasando hacia el presente o al futuro, si no detenemos esta visión errónea de creer que lo que hacemos no tiene un efecto hacia los demás. Y eso es falta de sabiduría. Y el quinto punto se llama falta del camino medio. Y el falta del camino medio es que si estamos faltos de compasión o de sabiduría o de ambos, eso nos llevará a la visión completamente autocentrada de la mente, que es el yo. Y este yo proponemos en el Dharma
reconocemos que es donde surge la ignorancia, desconocer que va a haber resultado de las causas y condiciones que siembras, individuales y colectivas. El segundo es el odio, la aversión, que quiere decir que es más fácil culpar a las experiencias como inherentemente, que esto quiere decir, el problema lo tienen los químicos, el problema lo tiene las industrias, el problema lo tiene alguien, pero no sabemos específicamente quién lo tiene y no alcanzamos a encontrar el antídoto. Y eso es el odio. El odio, la aversión, es cuando imputamos cualidades inherentes a la realidad. Alguien es muy malo, alguien es muy bueno. A lo mejor, como decimos en Dharma, no está en duda que hay seres que pueden contaminar y crear visiones erróneas hacia los demás, pero a final de cuentas están confundidos porque no alcanzan a ver que ellos mismos van a sufrir el efecto del cambio climático, el efecto del desequilibrio de causar daño a los animales. Ellos mismos lo van a experimentar en algún momento, y más seres sintientes. Por eso es, si les dijeran a estas personas que te vas a enfermar de algo, debido a lo que respiras, si te vas a enfermar de alguna alergia, si tu hijo o tu familia se va a enfermar debido a tanto calor, por los rayos ultravioleta, o va a haber envejecimiento más rápido en los seres debido al calor y falta de alimento. Entonces creo que los seres, si esto hicieran más conciencia y reconocieran que sí ha habido ya efectos de esto, dirían que no puedo vivir en base al odio, a la aversión. No es juzgar a nadie, sino es contribuir. Su antídoto del odio y la aversión es contribuir a la unión de los seres, respetar a los seres, para hacer actividades que sí procuren su larga vida, el equilibrio entre humanos, animales, reinos, y que dejamos de ver una visión negativa a la realidad, sino vamos antídotos basados en emociones positivas, por ejemplo. Y el apego quiere decir que estamos, sí, efectivamente es extremizar, estamos teniendo una visión extrema de la realidad, o hay cosas muy buenas o muy malas, hay poco calentamiento global o sí no lo hay. Hay poco sufrimiento en el mundo o sí lo hay. La realidad es que creo que la tecnología ha ayudado mucho. Surge en la mente. La tecnología no existe por sí misma, surge en la mente. Por eso mencioné la palabra sunyata. Sunyata es mente, y mente quiere decir que todo surge en la mente. Alguien lo tuvo que concebir, alguien lo tuvo que desarrollar, y en este aspecto hay mucha tecnología que actualmente nos puede ayudar. El problema no es la tecnología, el problema no son los objetos en sí mismos, es cómo los está ocupando el hombre, el humano, a una visión extrema. Una visión extrema es que a algunos beneficia y a otros les causa sufrimiento. A algunos beneficia como humanos, pero eso le causa sufrimiento a otros animales, por ejemplo. Y eso es debido a que tenemos que reconsiderar cómo nos estamos relacionando con la realidad, y esa realidad está surgiendo en la mente. Es alguien concibiendo tecnología o seres donde esa tecnología puede ayudar a algunos, pero también está perjudicando a otros. Entonces el problema no es la tecnología en sí misma, es el humano cómo está percibiendo esa relación, de cómo está creando la realidad y qué está haciendo con esa realidad. A eso en el Dharma le llamamos sunyata o mente, y la mente tiene la capacidad de crear toda la felicidad que podamos concebir, individual y colectiva, pero también puede generar todo el sufrimiento que podemos concebir individual y colectivo, ¿no? Claro, y eso claro, depende claro. de uno, no depende de nadie en sí mismo, sino del propio humano concibiendo la realidad de ese modo. Claro, Okay. sí, qué interesante. Ok. Entonces, continuando con esto que estás diciendo de la aversión y el odio y estas cuestiones, sobre todo enfocándonos en lo que vivimos en la ciudad los últimos días, Así es. sucede mucho que cuando en las noticias vemos que hay incendios, y a veces se comparten en redes la noticia de que alguien provocó el incendio, a veces no sabemos qué tan veraz es la noticia, pero inmediatamente la vemos y hay un impacto en nosotros. Totalmente. Y es muy difícil no caer en aversión, es muy difícil no caer en apego, es muy difícil no decir, estamos mal por culpa de que este señor que aparece en el video prendió fuego a todo, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones nos podrías dar para las personas que tenemos como este interés por estar informados, pero al mismo tiempo tratar de mantenernos ecuánimes y desde esta ecuanimidad participar y ayudar y apoyar? Porque muchas veces el sentimiento nos gana y la emoción es muy, muy fuerte, y es muy difícil a veces, no empezar a echar culpas y empezar a experimentar
sobre todo odio, diciendo, yo sé que a muchas personas no les gusta la palabra odio, pero también creo que no podemos negar que a veces lo experimentamos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería como el tip para nosotros que estamos aquí contigo hoy? Como dije esta experiencia directa de este Buda Shantideva, todo sufrimiento surge de pensar solo en mí, toda felicidad surge de pensar más en los demás. Es fácil criticar, es fácil decir quién está haciendo lo correcto y lo incorrecto. Y eso es una visión extrema. Habrá vencedores y vencidos, quién hizo lo correcto y lo incorrecto. Que puede ayudar en el día si escuchamos noticias, y esto no es justificar. Sí, efectivamente puede haber personas como esto que pasó, no está en duda que hubo incendios provocados, pudo haber pasado, pero la pregunta es cambiarnos por esta persona y ver por qué esta persona está haciendo esta acción, darnos cuenta que esta persona no alcanza a ver las consecuencias de lo que está creando y los efectos para sí mismo y para los demás, como cual este polvo puede afectar a niños, ¿no? A personas de tercera edad, a otros seres, puede tener consecuencias más adelante, estas partículas que se desprendieron efectivamente, pero eso es porque definitivamente la persona no está relacionada con algún antídoto supongo que lo hizo para, ante su percepción haya mejor cultivo, supongo que lo hizo para simplemente limpiar su terreno o esos lugares, quiero creerlo así, y aunque lo ha hecho de una forma negativa, el odio no va a resolver el odio. El que critiquemos a alguien o veamos sus faltas, como tal no va a resolver algo. ¿Qué es lo que lo va a resolver? El amor, la compasión. ¿Y qué es el amor? Cambiarnos por esta persona y mejor prevenir un poco. Ya pasó, hay que aprender de eso. ¿Qué tenemos que hacer? Actividades para resguardar cuando hay épocas de calor. Por ejemplo, riego en zonas donde sepamos que esté propensa hacia el fuego. Utilizar definitivamente, si se está dando con recurrencia este efecto, antídotos. Pues sí, tenemos que usar antídotos como por ejemplo mascarillas en el momento que sentamos que le está afectando a la persona o no, pero realmente aquí lo que importa es lo preventivo, y lo preventivo es darnos cuenta que si está pasando, sistemas de riego, cuidar a la naturaleza, ver por qué, por ejemplo, apoyo al cultivo, a las personas que se dedican a cultivo en los estados, en los países, y tal vez esta necesidad está surgiendo porque hay falta de tecnología y apoyo económico, y no estoy justificando lo que se hace, sino solo estoy diciendo que son falta de herramientas para que ellos mismos también se liberen del sufrimiento en ese momento y alcancen la felicidad. Claro. Entonces cambiarnos también un poco por ellos, el que los critiquemos, los juzguemos, no va a pasar nada, al contrario, desde el punto de vista de lo que significa el karma, la impermanencia, el yo, falta de compasión y sabiduría, es que entre tú más odies, y esto lo digo porque es muy importante que lo escuchen, en verdad, muchos seres en el mundo, entre más odio, más resultado negativo. Estás sembrando el odio. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Efectos con más odio, desprecio, sectarismo, aversión. Entonces, ¿cuál es el antídoto? Cuando digo el amor es cambiarnos por la persona, entender que posiblemente, aunque tenga visiones erróneas, de nada va a servir que vea sus faltas. Más bien, los antídotos serían, con respecto al amor, ¿qué le podemos dar a esta persona para que deje de incendiar? Ok. ¿Sí me expliqué? Sí. ¿Qué le podemos dar a esta persona para que deje de incendiar? A lo mejor necesita agua, a lo mejor necesita un apoyo económico, a lo mejor necesita entrenamiento sobre cómo cultivar y cómo su tierra sea más fértil y dure más tiempo. Y se los puedo asegurar que si practicas la generosidad con alguien, el resultado augura que haya menos sufrimiento, parece ser, que posiblemente no vuelva a repetir esa experiencia y que no le cause sufrimiento a otros seres. Les puedo asegurar que si las personas vieran en estos lugares cultivos, que se les apoya, que tienen un poquito más de calidad de vida, dejarían de hacer este tipo de acciones. Y eso depende más de uno que de ellos mismos a veces. La generosidad, los seres pueden crearse sufrimiento o no, pero depende de uno ayudar a que salgan del sufrimiento. ¿Cómo? La generosidad de tener pensamientos amorosos hacia la persona. Ojalá no lo vuelvas a hacer, ojalá surja en ti la bondad, el respetar a la apreciada vida de los seres. Recuerda que está rodeado de otros seres como niños, bebés, personas de tercer, recuérdalo, porque los puedes afectar, los puedes dañar. Si nosotros vemos más bien hacia este ser este tipo de plegaria, este tipo de pensamiento positivo, amoroso, eso sería el amor bondadoso. Y el amor bondadoso puede transformar el peor sufrimiento en felicidad. Está demostrado como un solo pensamiento positivo sobre alguien, esa persona empieza a hacer acciones positivas.
Si tienes un habla positiva sobre esa persona tal vez deja de empezar a tener acciones negativas. Si tienes acciones generosas sobre esa persona tal vez empieza a ser menos sufriente y crea